es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Es el domingo, el día del Señor, y vamos a celebrarlo con todas nuestras ganas, todas nuestras fuerzas. Vamos a enfocarnos en este día hermoso que el Señor nos ha regalado para estar en su presencia, y vamos a estarlo a través de este medio, conectándonos con el WhatsApp, teniendo comunión unos con otros por medio de las alabanzas, de las acciones de gracias que vamos a hacer en este día, de las peticiones y de la palabra de Dios, ¿no? Esta palabra que ahora vamos a recibir, y oro al Señor para que la iglesia sea ungida por el Espíritu Santo y reciba palabra de Dios en esta hora, en los corazones sean como esa tierra fértil donde cae la semilla y da fruto. Alabado sea el Señor, porque ese es el deseo de Dios, que demos fruto, ¿no? Y que ese fruto, dice la palabra, permanezca, no que quede ahí a la orilla del camino, sino que ese fruto que Dios, esa semilla que Dios planta dé fruto, y ese fruto permanezca en nuestra vida espiritual, y eso nos hace crecer. Y hoy quiero hablarles de algo muy importante, que es el tema de morir a la carne. La carne es nuestro peor enemigo. No es el diablo, no es el mundo, sino que nuestra propia carnalidad es la que es nuestro peor enemigo, y es la que afecta nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás. La carne se manifiesta muchas veces generalmente a través de nuestro carácter, de nuestras reacciones, de lo que hablamos y también de lo que hacemos, ¿no? Cuando buscamos todo el tiempo satisfacer nuestra carne, entonces ahí vamos a tener un problema. Un problema que va a afectar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Es por eso que tenemos que tomar por el pescuezo a la carne y someterla. La Biblia nos enseña que tenemos que hacer morir las obras de la carne en nosotros, porque no nos dejan llevar una vida espiritual en plenitud y victoriosa. Muchas veces decimos, ¿cómo estás, hermano? En victoria. ¿Qué es estar en victoria? Es tener dominio sobre la carne. Eso es lo único que nos va a dar la victoria en Dios. No es estar prosperado, no es tener cosas o bendiciones materiales, que está muy bueno. Dios muchas veces nos bendice con salud. Vieron que la gente dice salud, dinero, y a veces los cristianos evangélicos estamos un poco contaminados con esa idea, ¿no? Que parece que hay que tener salud y dinero y así estamos bien, y no es así. Nosotros tenemos salud espiritual cuando nuestra carne está crucificada, porque así vamos creciendo en el Señor y vamos prosperando espiritualmente y vamos obteniendo la victoria que Dios nos ha prometido a través de la cruz, del Calvario y la resurrección. Y por eso vamos a leer en Romanos, yo quisiera leer el capítulo 6. Lo primero que quiero que sepas es que nuestra victoria dependerá en la medida en que nosotros vamos muriendo a nuestra carne. Dice la palabra, porque hablando de Jesús, en cuanto murió, el pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que en la medida que nosotros vamos muriendo al pecado y nos vamos negando, vamos creciendo en el Señor y nuestra carne, porque esto funciona así. Nosotros fuimos renovados y somos personas nuevas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero adentro nuestro nosotros convivimos con una naturaleza vieja, caída. Y el hombre espiritual, el hombre nuevo, tiene que ir sometiendo esa vieja naturaleza. Ahora, si la vieja naturaleza toma control del hombre nuevo, entonces lo que se ve es el hombre viejo, y se ve la carnalidad, y entonces la carne nos sale por todos lados, como decimos, ¿no? Ahora, hay una palabra que quisiera decir respecto a esto. Siempre se dice que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, y es así, ella es verdad. Por eso vamos a leer en Romanos 8, en el capítulo 12, fíjense lo que dicen, capítulo 12, Romanos 8, versículo 12, dice la Escritura, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis espiritualmente. Mas si
por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si nosotros nos vamos llenando de las cosas del Señor, entonces nuestra carne va sometiéndose y va muriendo. En cambio, si nosotros dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de escuchar a los pastores, dejamos la vida espiritual, nos abandonamos un poco, ya la carne empieza como a tomar el control, ¿no? Y comenzamos a convertirnos en esas conversiones que hay a veces en las películas esas de Marvel, donde se transforma en el increíble Hulk. Bueno, nos vamos convirtiendo, nos vamos afeando espiritualmente. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo y estamos orando, estamos escuchando enseñanzas espirituales, estamos escuchando música cristiana, nos vamos llenando también del Señor, vamos cultivando la vida espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo morimos a nuestra carne? Yo quisiera enseñar algunas cosas, ¿no? Porque lo primero que dice Gálatas en el capítulo 5, si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo primero es no satisfacer la carne. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar el no satisfacer la carne en nosotros mismos, ¿no? Visualizar qué es lo que nosotros buscamos satisfacer que nos aleja de Dios. Negar el deseo. Hay deseos que son buenos y no hacen daño, nos ayudan, son riquezas, son bendiciones que Dios nos da o que quiere el Señor que nosotros alcancemos y nos hacen bien, pero hay otras que nos hacen mal. Y esas tenemos que negarlas, no tenemos que satisfacerlas, ¿no? Saciar una necesidad, un deseo que nos aleja de la voluntad de Dios nos hace mal. Por ejemplo, el caso de David. ¿Se acuerdan? David quería saciar su deseo desordenados y su impureza sexual, y ¿qué hizo? Se fue y se apropió de Betsabé, que la veía siempre en la terraza cuando salía, y fue tal deseo desenfrenado que tenía que mandó a matar a su propio esposo, lo mandó a la guerra en la primera línea para matarlo y para poder quedarse con ella. Y ahí vemos nosotros que él quiso satisfacer su deseo de la carne, y eso le jugó una mala pasada, le trajo un montón de maldiciones, y realmente David, algunos dicen que no fue el mismo después de eso. Así que debemos cuidarnos de no satisfacer los deseos de la carne. Después la palabra de Dios dice en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 5, fíjense, dice así: dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿no? Hacer morir lo que es terrenal en nosotros, lo que es de esta tierra, lo que es de este mundo, ¿no? Porque dice la Escritura, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Debemos prestar atención a los deseos. Quisiera detenerme en esto. Los malos deseos, los deseos de venganza, las broncas, los resentimientos, los rencores, cosas que tenemos contra aquel, contra el otro, esas son cosas de la carne, forman parte del hombre viejo y no nos permiten vivir en el Espíritu. Así que debemos hacerlo morir. Cuando nos salta un recuerdo doloroso, cuando nos salta una bronca, cuando nos vienen pensamientos de bronca y de deseos de venganza, debemos luchar contra eso con toda nuestra fuerza, porque eso no nos permite vivir en el Espíritu. Así que cuando oramos, cuando buscamos al Señor, entonces podemos hacer morir las obras de la carne, podemos hacer morir esos malos deseos, esas malas inclinaciones que nos alejan del Señor. Y por último, una manera de morir a la carne es sirviendo a los demás. Hermanos, si ustedes quieren morir a la carne, sirvan a sus hermanos, sirvan a su prójimo, sirvan a sus vecinos, sirvan a sus seres queridos, en el nombre de Jesús, no humanamente, no hacer el bien humanamente por hacerlo, hacernos a nosotros mismos. Debemos servir para darle la gloria de Dios. Dice la Escritura que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Amén. Así que sirviendo a los demás, sirviendo a nuestro prójimo, podemos someter la carne. Es una manera
de morir a nuestra carne, a nuestro ego, a nuestro deseo. Y muchas veces eso implica sacrificios, ¿no? Porque a veces el Señor nos manda a hacer cosas que no queremos. O tenemos que hacer cosas. Hace unos días vinieron a golpearme la puerta, yo estaba tranquilo, y unos vecinos me pidieron si le podía hacer una gauchada, llevarlos a cobrar un dinero al banco. Y yo en ese momento estaba descansando, pero ahí nomás el Espíritu Santo me hizo sentir que tenía que servirle. Así que me sometí la carne, me sobrepuse a mi carne y dije, voy a servir al Señor. Y ahí uno después se siente gozoso, siente paz, porque sirvió al Señor en los demás. Amén. Así que servir a los demás es una manera de someter la carne. Y en Romanos, en el capítulo 12, y voy a terminar, bueno, siempre hablamos de esto. Romanos 12 es como el texto lema que tenemos nosotros, ¿no? Que dice así, Romanos 12, dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero no dice solamente eso. Si nosotros seguimos leyendo desde el versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía use conforme al de la fe, el del servicio, el de servir, el que enseña, que enseñe, el que exhorta, que exhorte, y el que reparte, que lo haga con liberalidad, con generosidad, y el que preside con solicitud, y el que tiene misericordia, que lo haga con alegría. Y es toda una serie de consejos que da, que ustedes lo pueden seguir leyendo después en su casa, hasta el versículo 21, de cómo debemos morir para servir a los demás, con los dones que Dios nos ha dado, con la gracia que Dios nos ha dado. De esa manera estaremos muriendo a nuestra carne, sometiendo nuestra carne. Amén. Así que no se olviden este mensaje, muy importante. Debemos hacer morir nuestra carne por medio del Espíritu y dejarnos guiar por el Espíritu, y que Dios nos conceda esa gracia de poder vivir en el Espíritu, de poder hacer su voluntad. Su voluntad, dice la Escritura, que es agradable y perfecta. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros morimos a nuestra carne, cuando nosotros nos negamos a nuestros deseos y a nuestras satisfacciones puramente humanas, entonces ahí el Espíritu toma el control de nuestra vida. Y ya Dios puede usarnos. Dios dice, puedo usarlo, porque Él me ama, porque Él me privilegia, porque Él se deja guiar por mi Espíritu. Oro a Dios en esta hora para que la iglesia sea bendecida por el poder de la palabra de Dios y sea llena del Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús, recibe la unción de Dios ahora para morir a todo deseo, a toda carnalidad, y poder llevar una vida victoriosa en Dios. En el nombre de Jesús. Y oro por la iglesia también para que reciba salud en su cuerpo, sanidad divina. Ahora, en el nombre de Jesús, que tu cuerpo sea afectado por el poder de Dios y recibas sanidad en tu cuerpo, para la gloria de Dios. Ahora, todo miembro enfermo, todo dolor, toda dolencia, ahora que desaparezca en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Ahora, a unos y a otros ministra, Señor, ahí. A los que se están tocando la parte afectada, ahora, tócate con tu mano, la mano que está, toca la parte del cuerpo que está afectada ahora, y recibe salud, recibe sanidad, en el nombre de Jesús, para su gloria. Ahora, la mano de Dios sobre tu cuerpo enfermo, sobre tu miembro enfermo, ahora, en el nombre de Jesús. Trae sanidad, Señor, sanidad divina, ahora, sanidad física, ahora. Dios mío, desata los corazones que están cautivos, que están afectados espiritualmente por la depresión, por el desánimo, por la angustia de estos tiempos. Ahora, llévate, Señor, y derrama el gozo de tu Espíritu en los corazones. Por el poder de Dios, recibe la unción ahora, por medio de esta filmación, ahora, que traspase en este momento la pantalla de tu celular ahora y seas tocado por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, disfrutemos de este día. Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Alegrémonos y
y gocémonos en la presencia de Dios. Bendiciones, hermanos.